palabra, anhelamos recibir tu logos, anhelamos recibir tu rema y anhelamos ser ministrados con tu poder, Señor. Que en este culto demostrativo, en esta mañana, mi Dios, se haga manifiesto, mi Dios, el texto que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios le da, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. Señor, trae gloria a tu nombre, mi Dios. Llena con tu gloria, mi Dios, esta casa. Te lo rogamos, te lo suplicamos, bendito Señor. Que seamos nosotros bendecidos, beneficiados, mi Dios, por esa presencia manifiesta y por esa palabra, mi Dios, que traes a nosotros hoy. Sabemos que tú estás en este lugar, precioso Espíritu Santo. Sabemos que tú estás en este lugar, Santo Ruaj. Sabemos que estás aquí, mi Dios, porque fuiste enviado a nosotros, fuiste enviado, mi Dios, por nuestro Señor Jesucristo, a estar con nosotros, a morar en nosotros y a guiarnos, a edificarnos, a guiarnos a toda la verdad, a enseñarnos todas las cosas y a recordarnos todo lo que quizás ya hemos aprendido, pero se nos tiende a olvidar. Entonces, Santo Espíritu de Dios, que seas tú de principio a fin, que de ninguna manera sea yo ni el que hable, ni el que ministra. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Por favor, salude a la persona que tiene a su lado. Salúdela. Salúdela. Pero si venía con esa persona no se vale. Entonces le toca salir de su silla. Sí, si venía con esa persona no se vale. Entonces salga de su silla y salude a otra persona. Salude a otra persona. Bien, gloria a Dios. De esa manera iniciamos la exposición de hoy. Qué alegría verle su rostro, pero más alegría saber que Dios en esta reunión nos va a mostrar su rostro. Tenemos niños, las profesoras están listas. Levanten las manos las profesoras porque tienen una mega clase lista y preparada. Entonces los niños vamos con la profesora. La profesora tiene grandes cosas para ustedes hoy. ¿Dónde está la profe Valerie? Arriba. Ella está lista y preparada. Muy bien. Dice Valerie, pues ¿dónde voy a estar? Pues en el aula esperando a los niños. Muy bien, vale. Bueno, regáleme el nombre del sermón de hoy, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien, listo. Excelente. Así se llama. ¿Y el subtítulo? ¡Ey, qué aplicada! Tu mami debe estar muy orgullosa de ti. Pregúntale, pregúntale. Muy bien, así se llama el sermón de hoy, emuná. Sí, que es un término hebreo que termina en H y como ya hemos aprendido, en el hebreo las H's, como en ruaj. En el hebreo las H's ¿qué? Acuérdense de ruaj, ¿no es cierto? A ver, ruaj, que se puede leer de dos maneras. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, ruach o vocalice, no, ruach ya lo tengo, rua, ¿cómo es? ¿Cómo termina? Ah, con J, muy bien, entonces es ruach, ¿por qué? Porque en el hebreo la H suena, tiene sonido, y suena o como una che, o CH, o como una J, ¿sí? Ruach, muy bien. Listo. Y aquí tenemos otro término hebreo que es el término, pues léalo igual. Entonces puede terminar en CH o puede terminar en J. De manera que es un emunash o es emunaj. ¿Cómo prefiere? ¿Emunash o emunaj? ¿Cómo lo prefiere? ¿Cómo lo prefiere Germán? ¿Emunash o emunaj? Emunash. Ingrid. Emunash, muy bien. Jacqueline. Emunaj, muy bien. Emunaj. ¿Cómo lo prefiere Carolina?
¿Emunash o emunaj? Emunash, muy bien, emunaj. La conexión con el poder de Dios. Inicio de esta manera. Es como si a este lado tuviésemos nosotros el poder de la Trinidad. ¿Quién o qué es el poder de la Trinidad? Excelente, muy bien, pero eso para todos. ¿Quién o qué es el poder de la Trinidad? Entonces no es un qué, ¿cierto? Es un quién, porque el Espíritu Santo es una persona. Excelente, porque el Espíritu Santo es una persona. Entonces no hablamos de un qué es el poder de Dios, no como así que qué es el poder de Dios, sino quién es el poder de Dios. El poder de Dios es una persona, ¿no es cierto? Al que conocemos nosotros como Espíritu Santo, pero como esto usted ya lo aprendió, entonces regáleme su nombre en hebreo. Es el, muy bien, es el Ruach o el Ruach, ya lo sabe, muy bien. Aquí tenemos nosotros nada más y nada menos que la omnipotencia. Recuerde que uno de los 7 significados de Ruach, el primero, el primerísimo, el más importante, tiene que ver con poder, tiene que ver con omnipotencia. Aquí lo tenemos, aquí tenemos la omnipotencia. Y a este lado estoy yo. A este lado tenemos al Ruach, el poder o la omnipotencia de Dios, y al otro lado estoy yo, al otro lado está usted, al otro lado estamos nosotros. Eso es una maravilla. El tema es que yo necesito que ese poder o que esa omnipotencia obre en mí o a través de mí. Yo necesito que ese poder o esa omnipotencia, es decir, el Ruach, es decir, el Espíritu de Dios, obre en mí y a través de mí. Pero dése cuenta que aquí hay un vacío. Y al haber un vacío, pues ¿qué le falta a eso? Le falta una conexión. Hay que conectar el poder del Ruach con mi vida, con mi situación. Eso es lo que se conoce en sistemas eléctricos con el nombre de, sí, eso es una conexión eléctrica. Cuando hablamos de una conexión eléctrica, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿La conexión eléctrica qué es? Sí, la conexión eléctrica ¿qué es? La conexión eléctrica es lo que lleva, ahí lo estás diciendo, es lo que lleva la electricidad de un punto a otro punto donde yo lo necesito. Haga de cuenta que esa parte está muy oscura, yo necesito que la luz eléctrica llegue ahí, ¿cierto? Porque necesito colocar ahí un bombillo. Pero yo tengo la luz allá en esa toma. Entonces, ¿yo qué hago desde esa toma o yo qué hago desde esa lámpara hasta ese lugar, hasta ese rincón? ¿Qué hago? Yo tengo que hacer una conexión eléctrica. Esa conexión eléctrica es, muy bien, esa conexión eléctrica es un cableado. Es un cableado. Entonces necesito conectar este punto con este punto, acá. Esta es la conexión. Si yo logro entender cuál es la conexión, entonces lo que tiene el Ruach va a poder fluir libremente a mi vida y a través de mi vida. ¿Cómo le parece hasta ahí? ¿Se está entendiendo? ¿Lo necesito? ¿Interesante? Continuamos. De manera que aquí nos encontramos nosotros con la conexión. ¿No se ha preguntado usted por qué si Dios es poderoso, por qué si Dios es omnipotente, por qué no manifiesta ese poder, esa omnipotencia en mi vida o a través de mi vida? Y el Señor responde desde la introducción del mensaje: pues yo manifestaría mi poder en su vida o manifestaría mi poder a través de su vida si hubiera una conexión. Pregunta uno, ¿conexión? ¿Se necesita conexión? Claro que sí. Y esa conexión es esta, según la Sagrada Escritura: el emunaj. De modo que ya he aprendido suficiente, o bastante, no suficiente, nunca será suficiente, pero sí bastante acerca del Ruach. Ahora necesito aprender yo cuál es la conexión o qué es lo que me conecta al poder del Ruach.
¿Qué es lo que hace que el Ruaj obre a mi favor? Lo que hace que el Espíritu Santo obre a mi favor. Porque si el Espíritu Santo obra a mi favor, otra será la situación en todos los ámbitos de mi vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente que tiene? ¿Cuál es la situación esa que no levanta cabeza? ¿Cuál es la situación esa que usted tiene que no extiende sus alas y no comienza a alzar el vuelo? Usted dirá, la laboral, la económica, la familiar, la conyugal, la física, la espiritual, mil situaciones. ¿Por qué Dios, si es así de poderoso, por qué no obra a mi favor? Porque se necesita una conexión. Emunaj. Emunaj es un término, es un sustantivo, ¿no? Y aparece en el Antiguo Testamento. Es un término hebreo, Antiguo Testamento. Emunaj es un sustantivo que se desprende de un verbo, que es el verbo amán. Amán. Aquí tenemos por este lado un sustantivo y tenemos por este lado el verbo. Esa palabra sobre todo aparece en el libro de Habacuc, en el hebreo, ¿no? En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Búsquelo, por favor. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Ya lo tenemos allá arriba. Habacuc. Dice el texto, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Resulta que esa palabra de 2 letras que aparece ahí, búsquela, que es clave, que es la conexión, la fe, muy bien. En el hebreo es emunaj. Y es un sustantivo que viene del verbo amán, que significa creer. En el Antiguo Testamento aparece más el verbo que el sustantivo. Es decir, en el Antiguo Testamento aparece más el amán que el emunaj. Pero las dos cosas significan lo mismo. Este Habacuc 2:4 que dice en la parte final, mas el justo por su fe vivirá, lo quiero escribir aquí, Habacuc capítulo 2, versículo 4, mas el justo, pero lo vamos a escribir en hebreo, por su, no, porque es en hebreo, por su emunaj vivirá. Tiene su equivalente en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 1 versículo 17, que es en griego, donde dice, mas el justo, ¿lo tenemos? Romanos 1:17, ahí lo tiene, mas el justo por la, pero en griego, entonces no puede ser emunaj porque es hebreo, en griego es, tiene su equivalente en el griego y es el término pistis. Pistis, por la pistis vivirá. Vivirá. El Antiguo Testamento hebreo, emunaj, y el Nuevo Testamento griego, pistis. ¿Qué significa pistis? Pistis significa emunaj. Así. Y cuando decimos, pues significa fe, resulta que ahí llegamos nosotros al meollo del asunto. Porque lo mismo que cuando hablábamos del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Que entonces decíamos que el versículo de Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí es el Espíritu de Dios. Pero llegábamos a la conclusión de que el término en el hebreo es el término ruaj, y que ruaj no solamente significa espíritu desde el hebreo. Es más, el término espíritu es una de las 2, 3, ¿cuántas definiciones dimos? De las 7 definiciones de ruaj. Y una de ellas es espíritu. ¿Y las otras qué? No las tenemos en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque lo que tenemos nosotros, lo repito, es una traducción. Desde el hebreo, una palabra significa una cosa, 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas. Dese cuenta en ruaj, hasta 7 cosas el término ruaj. Lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre con el término emunaj. En el hebreo, emunaj
tiene diferentes definiciones. 1, 2, 3, 4, al menos unas 5, pueden salir más. Y una de ellas, la clásica, ¿es cuál? Esa, una de ellas, la clásica, es fe. Fe. ¿Qué quiere decir? Según el verbo del cual procede el término emunaj, ¿el verbo es cuál? No, ¿el verbo es cuál? Amán, ¿qué significa qué? Creer, muy bien. Entonces fe tiene que ver con creer, fe tiene que ver con confiar. Esa es la definición que nosotros tenemos. Por eso nos decimos entre nosotros, tenga fe. Mano, ¿dónde está la fe? Mano, ¿qué pasa con la fe? Y sobre todo en el Nuevo Testamento, que es donde más se utiliza el término fe. Porque Mateo, Marco, Lucas y Juan son los libros en donde más aparece el término fe. Pero como solamente tenemos esa palabrita, fe, y la relacionamos con creer, y la relacionamos con confiar, pues no estamos perdiendo el resto de las definiciones. Porque entonces en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, volvemos allá, al hebreo, salimos del griego y volvemos al hebreo. Dice, mas el justo por su fe vivirá, es decir, por su creencia, es decir, por su confianza. ¿Confianza en qué o en quién? Primero, ¿en quién? Y después, ¿en qué? ¿En quién? ¿En quién confía? Pues en Dios. ¿Y en qué confía? El emunaj, en sus promesas. En sus promesas, muy bien. Sin embargo, al llegar ahí, usted se va a dar cuenta que usted dice, pero venga, yo confío en Dios y yo confío en sus promesas, y aún así, parece que en algunas áreas a mí no me funciona. La pregunta es, ¿por qué? Si yo confío en Dios y confío en sus promesas, en algunas áreas a mí no me funciona. La respuesta la encuentra usted en estos vacíos. En estos vacíos. Porque mientras que yo no entienda esos puntos que quedan vacíos en la definición, ¿y por qué esos puntos quedan vacíos en la definición? Pues por una sola sencilla razón. Mi pueblo es destruido, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. O sea, el asunto es de pura ¿qué? De pura ignorancia. Porque emunak significa fe, o significa tener fe, creer o confiar. Pero no significa solamente eso. Significa otras cosas más. ¿Cómo le parece? Diga, wow. No, pero todos. A ver, Carolina. Excelente, muy bien. Listo, muy bien. ¿Qué más significa emunaj? Emunaj significa, Éxodo capítulo 17, versículo 12. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Emunaj significa, mira lo que dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Resulta que en el hebreo, en ese versículo que es Éxodo 17:12, aparece la palabra emunaj. Y usted dirá, pero ¿cómo va a aparecer la palabra emunaj si ahí yo no encuentro la palabra fe? ¿O si encuentra la palabra fe ahí? Muy bien, está el ruaj en este lugar, porque es el que nos guía toda la verdad, el que nos enseña todas las cosas. Pero ¿de dónde usted lo percibe? ¿De dónde usted lo entiende? ¿Por qué entiende firmeza como emunaj o emunaj como firmeza? Porque es algo que tiene que ver con la creencia, es algo que tiene que ver con la fe. Yo le repito hasta el momento para que vaya quedando todo claro y tratar de no devolvernos tanto. Hasta el momento nosotros hablamos de la fe y que la fe y que la fe y que la fe, ¿cierto? Mas el justo por la fe vivirá. Con respecto a la oración, pero pida con fe, no dudando nada, fe. Pero nosotros solamente tenemos un término y jugamos con ese término y subsistimos con ese término y trabajamos con ese término cuando ese término fe, confiar o creer pertenece a un término en hebreo que es emunaj, y emunaj no significa solamente creer, no significa solamente confiar, no significa solamente tener fe, porque es que póngase a pensar, fe, ¿pero qué es eso? Póngase a pensar, ¿cómo lo define uno?
El acercamiento más grande que uno puede hacer será por allá yendo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, en donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Y el otro quedará, igual no entiendo lo que es la fe. Porque hay que tener fe. ¿Hay que tener qué? Fe. ¿Qué es eso? Pues fe. ¿Pero qué es fe? Pues fe. Y pida con fe. ¿Pida con qué? Con fe. Bueno, voy a pedir con fe. ¿Pero qué es eso? Dese cuenta que si yo no tengo el significado completo, si yo no tengo la definición lo más amplia que se pueda, pues yo voy a andar cojo. Y más que retornando a Habacuc 2:4 y retornando a Romanos 1:17, allá dice, de pronto Habacuc 2:4 primero, allá dice, mas el justo por su fe vivirá. Lo cual quiere decir que mi qué depende de mi fe. Léalo. Exacto. Mas el justo por su fe vivirá. Vivirá. Mi vida o la clase de vida que yo tenga depende de mi fe, según Habacuc 2:4 y según Romanos 1:17, en donde aparece el mismo término. Mi vida o la clase de vida que yo tenga depende de mi fe, o sea, depende de mi emunaj en hebreo o depende de mi pistis en griego. Lo cual quiere decir que yo no voy a crecer más allá y yo no voy a prosperar más allá y no voy a tener más allá y no voy a poder avanzar más allá ¿de qué? De mi fe. Porque la fe es la emunaj es la emunaj es la conexión con el poder de Dios. ¿Hasta dónde yo puedo jalar el bombillo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta donde me alcance el cable. Póngase a pensar. O sea, yo tengo una extensión, pensemos en términos de extensión. ¿Se la está imaginando? Y esa extensión yo la conecté a esa toma. ¡Pin! Muy bien. Y aquí a este lado yo le he conectado lo que quiera. Para los varones, imagínense en ustedes un taladro. Bien. Y las damas, imagínense en un secador de pelo. Menos rudo. ¿Hasta dónde usted puede llevarse el taladro, mi querido caballero? Hasta donde la extensión dé. ¿Y hasta dónde usted puede llevarse el secador de pelo, mi estimada dama? Hasta donde la extensión le dé. Lo cual quiere decir que mi vida llega, mi prosperidad llega, mi salud llega, mi restauración llega hasta donde la extensión o cableado o conexión con la electricidad o con la fuente de poder me llegue. Y más para allá no llega. Si yo no entiendo esto, yo soy un loco que conecto la extensión, jalo el taladro, entonces resulta que comienzo a caminar, se me desconectó la extensión o de allá o de acá, intento accionar el taladro, lógicamente no funciona y cojo el taladro, que sería mi vida, y lo estrello contra el piso porque digo, esto no sirve, esto no funciona, esto se dañó, esto no es cierto. A mí me han dicho que la Biblia promete una cosa, en mi vida no se cumple, en mi vida no se realiza, y no se realiza por culpa o del taladro o por culpa de cualquier otra cosa, pero no entiendo la realidad del asunto. Y la realidad del asunto es que me falta un poquito de qué. Sí, y un poquito en ese caso de qué. Sí, muy bien, de conexión, un poquito de inteligencia primero, ¿no es cierto? Porque dice desconecta, pues imagínese, o sea, no sea tan falto de inteligencia, por no decir otra cosa, ¿no es cierto? ¿Y le falta qué? Pues hombre, no tiene sino una extensión de 3 metros y donde tiene que abrir el hueco es a 5 metros. Entonces, si quiere llegar más allá, ¿qué le toca? Pues una extensión de 5 metros, ahora quiere abrir otro hueco a 10 metros, ¿qué le toca hacer? Y así, si tiene una extensión de 20, de 30, de 50 o de 100 metros, haga los huecos que quiera.
Si tiene una conexión bien firme, bien fuerte, bien larga, bien extensa, puede llegar hasta donde esa conexión le dé. Oiga, ¿ya acabó el trabajo? Sí. ¿Abrió huecos por todos lados? Sí. ¿Pero solamente teníamos una toma acá? Sí. ¿Cómo hizo para llegar allá? Pues gracias a la extensión o gracias a la conexión eléctrica que yo tenía. De la misma manera el emunaj. El justo por su fe vivirá. Entonces aquí yo quiero cambiar el término justo por un nombre propio. Puede ser el de Germán. ¿Por qué yo? Porque sí. Más Germán por su emunaj, ¿qué? Vivirá. Que usted lo entiende. Hasta donde la emunaj de Germán llegue, hasta allá llega ¿qué? La vida. Pero el término vida en la Sagrada Escritura es un término sumamente inclusivo, porque vida representa o significa todo lo que tiene que ver con la vida. Es decir, cosas como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vida. Por ejemplo, económico, por ejemplo, familiar, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, la salud, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vida. Que el mismo Señor Jesucristo, hablando de pajaritos y hablando de lirios del campo, pues dijo claramente que nosotros valemos más que los pajaritos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas, lo que usted necesita para la vida, lo que va a comer, lo que va a beber y lo que va a vestir, por añadidura. Pero por añadidura no significa que no tiene que hacer nada para que le llegue. Por añadidura significa que usted tiene que creer, confiar o tener fe, que es solamente partecita de la definición. En realidad, lo que usted tiene que hacer para que todo eso le llegue y hasta más, como dijo alguien en la televisión, acuérdese de quién lo dijo, hasta el infinito y más allá. Muy bien, ¿sabes quién es? Por supuesto. Muy bien, todos saben que los del mar saben. Entonces, si quiere llegar hasta el infinito y más allá, llega hasta el infinito y más allá, pero de acuerdo a la extensión de ¿qué? De la conexión, porque si no tiene conexión, usted puede llegar hasta, usted quiere desear, usted desea llegar hasta el infinito y más allá, pero no va a llegar. Usted queda en deseo, no va a llegar. Pero ¿por qué si es un proyecto de mi vida? Lo que tiene es un proyecto, pero no tiene la emunaj suficiente para sacar adelante el proyecto. El Espíritu de Dios solamente responde a la emunaj. Mire, conclusiones vamos sacando. El Espíritu de Dios solamente responde, solamente se mueve cuando ve emunaj. ¿Y hasta dónde llega el Espíritu de Dios? Hasta donde la emunaj llega. Por eso el Señor Jesucristo en repetidas ocasiones dijo, conforme a vuestra fe o de acuerdo a su fe le sea hecho. ¿Eso qué significa? Piénselo por un momento. Conforme a tu fe te sea hecho, o de acuerdo a tu fe te sea hecho. ¿Qué significa? De acuerdo a tu emunaj te sea hecho. ¿Quién es el que hace? No, Dios. De acuerdo a tu emunaj te sea hecho. ¿Quién es el que hace? Yo quiero que haga. Él es el que hace. Yo quiero que haga. Él es el que hace. Y él dice, yo hago conforme a su emunaj. O sea, hasta donde a usted le llegue su emunaj o fe, en la primera definición, hasta ahí yo, el ruaj, avanzo. Y si no tiene más emunaj, ¿sí? ¿De qué? Muy bien, pero todo depende. ¿Todo es qué? Todo lo que yo quiero recibir muy bien, todo lo que yo quiero vivir muy bien, depende de la emunaj. ¿Quién lo puede hacer realidad? ¿Y qué tan fácil es para el ruaj hacer realidad? ¿Qué tan fácil es para el ruaj traer cosas a la existencia? ¿Qué tan fácil es para el ruaj materializar las promesas de Dios? ¿Qué tan fácil es para el ruaj que dice que se movía sobre la faz de las aguas? Y en el versículo 3 de Génesis 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¡Pim! Fue la luz, ¿por qué? Porque el ruaj la hizo. ¿Qué tan fácil es para el ruaj? El ruaj dice, no, es que yo no tengo
Si yo no tengo problema con eso. Es que para mí no hay nada imposible. Es que para mí todo es posible. Y para mí todo es fácil. Para mí todo es sencillo. Por eso entonces, ¿por qué no lo haces? Y el Ruach responde, por eso, porque usted no entiende que entre usted y yo, hablando el Ruach, no entiende que entre usted y yo debe tenderse debe trazarse debe haber una conexión para que mi poder, a través de ese cableado espiritual, a través de esa conexión espiritual, mi poder, y depende también del ¿cómo se llama? El tamaño de los cables, don Alfonso. Eso depende del grosor de los cables. ¿Cómo se llama eso? ¿Perdón? El calibre, muy bien. Depende del calibre de su conexión. Así yo le puedo estar soltando voltaje. Porque si usted tiene unos cablecitos así de esos, o sea, cablecito tipo conexión de celular, ¿qué quiere? Entonces dése cuenta que tiene que ver con hasta dónde, o sea, a lo largo de la extensión, pero también tiene que ver con el calibre del alambre, el calibre de la extensión. Porque si usted tiene unos cablecitos así delgaditicos, pero usted allá en la esquina está pensando en una manifestación así enorme de poder, o sea, una descarga de voltaje sumamente grande, el Ruach dice, donde yo le suelte eso, lo mato de una. Donde yo le suelte eso, lo fulmino de una. Entonces uno aquí tiene que pensar en el hasta dónde, porque es lo largo de la conexión, y el calibre, que es lo que va a definir la cantidad de poder, no solamente el hasta dónde, sino la cantidad de poder que el Espíritu de Dios va a permitir que fluya desde su presencia hasta mi vida. Entonces, ¿hasta dónde? Y el grosor. ¿Hasta dónde? Extensión y al mismo tiempo el calibre, que define el voltaje del poder de Dios que fluye a través de la conexión. Ahí comenzamos nosotros a pensar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que pues yo he salido adelante, claro, y he prosperado, por supuesto, muy bien. Y se ha visto en mi vida grandes cambios, muy bien. Eso quiere decir, según el texto, yo lo voy entendiendo, que mi prosperidad y mi progreso ha llegado hasta ahí, o el poder de Dios ha fluido de la Trinidad a mi vida, llevándome hasta ahí, gracias a qué? A la conexión con Él, a la emunaj. Pero resulta que es que yo llegué hasta ahí y estoy sumamente agradecido contigo, Señor, pero yo creo que a usted le pasa lo mismo. Yo llegué hasta ahí, pero yo quiero más. Y entonces ahí como que no entiendo el por qué no avanzo más. Y entonces comienzo yo, Señor, ¿qué pasa? Y usted lo que tiene que hacer es escuchar la voz del cielo que le dice a usted, eso le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo así, Señor? Y entonces Dios dice, domingo 30 de abril, 11 de la mañana, y se lo voy a explicar. Y usted está aquí. Y Dios se lo está explicando. Y Dios nos lo está explicando. Que no es que Dios no quiera, pregúntale al leproso en Marcos capítulo 8 versículos del 2 al 3, perdón, Mateo capítulo 8 versículos del 2 al 3. No es que Dios no quiera. Mateo 8:2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. La pregunta es, ¿será que Dios quiere? Era la pregunta que tenía el leproso. ¿Será que Dios quiere? Pues si quiere saber si Dios quiere, pregúntele al Señor. Eso fue lo que hizo el leproso. El leproso puede ser muy leproso, pero es práctico. Puede ser muy leproso, pero es inteligente. Puede ser muy leproso, pero sabe que si tiene una duda, pues las dudas se despejan cuando usted pregunta. Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, Señor, ¿usted quiere sanarme? Yo sé que esta palabra es para alguien. ¿Usted quiere sanarme? ¿Usted quiere prosperarme? ¿Usted quiere mi progreso? ¿Usted quiere la salvación de mi casa, la restauración de mi familia? ¿Usted quiere eso para mi vida? ¿Usted quiere, Señor, sacar adelante estos proyectos? ¿Lo quiere o no lo quiere, Señor? Y el Señor responde en el versículo 3. ¿Y qué dice en el versículo 3? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo.
quiero. Sé limpio. ¿Dios quiere o no quiere? Claro, Él quiere. Y usted le dirá, bueno, porque yo quiero también. Y el Señor le dirá, no, usted no quiere. ¿Cómo así que yo no quiero? Claro que yo quiero, claro que yo deseo. No, 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 usted no quiere. Cuando lo entienda, se dará cuenta que usted no quiere. Porque usted es el que se está autosaboteando. Usted es el que se está auto boicoteando, entendiendo que usted depende, claro, de mi poder, pero depende de mi poder de una manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Porque si no hay conexión que una directamente mi poder con su situación, en mi poder, mi fuerza, mi energía, mi omnipotencia, no fluye a su vida. Entonces, como el maestro de construcción o el ingeniero que le dice, listo, ya le quedó la bodega hecha, el local hecho, la casa hecha, el apartamento hecho. Como usted me mandó, solamente le puse un punto, o sea, una toma. De ahí puede sacar la toma a todos los lugares. Le toca hacer uso de una extensión, cableado eléctrico que extienda o de una conexión. Ahí está la luz. Ahí le llega el voltaje. Ahí le llegan los vatios. Pero de ahí en adelante, usted debe hacerse responsable de hasta dónde quiere que la energía eléctrica le llegue. Si yo lo entiendo así, ¿de qué manera un sermón como estos me afecta la vida? Piénselo por un momento. Ahí está el poder de Dios, pero no dependo del poder de Dios de manera directa. Dependo del poder de Dios, pero de manera indirecta. Como el taladro depende de la energía eléctrica que hay en esa toma, pero de manera indirecta. Indirecta porque tenemos que hablar obligatoriamente de una ¿qué? De una conexión. Por eso hablamos de la conexión con el poder de Dios. ¿Hay poder de Dios? ¿Dios quiere? Él responde. O sea, ¿sí hay o no hay? Sí hay. Dios quiere darme de ese poder, de esa fuerza, de ese voltaje, de esos milagros. Y el Señor responde, muy bien. Algún hombre le preguntó al Señor Jesucristo, Señor, ¿usted puede? Ya era otra pregunta. El leproso le pregunta a Jesucristo, ¿usted quiere? Y otro hombre, el papá del muchacho epiléptico, le pregunta a Cristo, ¿usted puede? Eso es grosero. Preguntarse si Dios puede o preguntarse si Dios quiere. La Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, estamos pidiendo de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Entonces preguntarle después, ¿será que usted quiere? Dios dirá, ¿pero qué le pasa? O sea, si lo encuentra en la Biblia, si lo encuentra en mi palabra, es obvio que yo quiero, porque esa es mi voluntad expresada, esa es mi voluntad escrita. Ahora, ¿pero será que usted puede? Porque de pronto usted promete en la Biblia sanarme y usted quiere sanarme, pero ¿qué tal que no pueda sanarme? Entonces, si Dios quiere sanarme, pero no puede sanarme, quiere decir que estamos hablando de un Dios que promete cosas, pero ¿por qué no las cumple? Porque no puede cumplirlas. Es como quien le promete plata al otro, pero no tiene. Le prometo dinero, pero no tengo dinero. Pero yo tengo toda la voluntad de darle dinero. Sí, pero en nada se queda porque puede tener toda la voluntad de darme dinero, pero no tiene dinero. Bueno, pero tuve la voluntad, pero no me sirve. Si Dios tiene toda la voluntad de sanarme, pero no puede sanarme porque no le alcanza el poder, porque a Dios no le alcanzan los voltios, porque a Dios no le alcanza el voltaje, entonces igual quedé fregado. Y le diré por respeto, bueno, Señor, lo importante es que tuvo la voluntad de salvarme, imagínese, lo importante es que tuvo la voluntad de prosperarme, ay, lo importante es la voluntad, no, eso lo dice uno, pero en realidad uno le está diciendo de labios para afuera, lo que está diciendo por dentro es, entonces ¿para qué se pone a prometer si no es capaz de cumplir? Ahora esa pregunta o esa afirmación usted la encuentra en Marcos 9:22. Marcos, capítulo 9, versículo 22.
Y muchas veces le echan el fuego y en el agua. Es el padre del muchacho epiléptico describiendo la situación de su hijo, ¿no? Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Mira lo que dice el papá, es grosero. Pero si puedes hacer algo, si puede. Jesús, si usted puede hacer algo, Dios, si usted puede hacer algo, Espíritu de Dios, Ruaj, si usted puede hacer algo, ¿qué responde el Ruaj? Si usted puede, ¿qué responde el Ruaj? ¿Qué responde? ¿Qué responde? Muy bien. Ay, Dios mío. La primerísima y más importante definición de Ruaj es omnipotencia. Yo le pregunto a la omnipotencia que si puede. Así de negadito de inteligencia a veces nos comportamos. Le pregunto a la omnipotencia, ¿será que sí puede? Y el Ruaj. Sí, si este no fuera predestinado, si no fuera escogido para salvación, si Cristo no hubiera muerto por él, yo usaría mi omnipotencia de otra manera. Pero por supuesto, ¿cómo le va a decir? Es que de verdad, es que uno tiene que ser muy cerradito acá, como para preguntarle a Dios si será que eso que estoy pidiendo es su voluntad. Yo diré, ay, pues lea la Biblia, hombre. Está pidiendo sanidad, ¿qué prometo yo? Por mis llagas usted fue curado y usted me pregunta cerradito que si mi voluntad es sanarlo, y pues obvio, ¿no es que ahí dice que el Señor se empobreció para que por medio de su pobreza yo fuese ¿qué? Enriquecido? Dice Señor, tu voluntad es que yo progrese. Y yo, ay, Dios mío, el Señor tiene hijos así, ¿sí? Y de todas maneras tú dices, no, pero es mi hijo, puede ser así. ¿Me entiende la señal? Puede ser así, pero es mi hijo. Puede ser así, pero yo lo quiero. Y entonces, ¿qué me toca? Tenerle paciencia. Menos mal que ahí está el Ruaj, que es el que lo va transformando diariamente a la imagen y semejanza de el que nunca preguntó bobadas. O sea, a la imagen y semejanza ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cuándo vio a Jesucristo? Señor, ¿será que es tu voluntad? No. Él sabía cuál era la voluntad. Él dijo que venía a hacer la voluntad del Padre. O sea, la sabía, la conocía siempre. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y le pregunto a Dios, Señor, ¿tu voluntad es prosperarme? Y el Señor, pero no acaba de leer el Salmo capítulo 1, versículo 3. Sí, ¿y qué dice? Que seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo, que mi hoja no cae y todo lo que yo hago prosperará. ¿Y cuál es la pregunta? Que si tu voluntad es prosperarme. Entonces el Señor me lleva a Josué capítulo 1, en donde me dice que si yo medito diariamente en el libro de la ley, entonces yo haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. ¿Qué dice ahí? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le pregunto, ¿tú quieres que mi camino sea próspero? Sí, pero ¿alguna vez usted se ha visto en esa escena? Como del Hijo de Dios, amado por Dios, pero sí, pero un tris, cerrado, un tris, eso ni se nota. ¿Sí se ha visto así? ¿Sí se ha visto así alguna vez? ¿Será que sí es tu voluntad? ¿Alguna vez? No, yo alguna vez porque yo no quiero que nadie se sienta aquí como aludido, como ofendido, como está describiendo mi situación diaria. A cada rato yo soy así, ¿qué le pasa? Si a cada rato es así, entonces ya está como de camisa de fuerza, ¿no? Menos mal que está el Ruaj aquí presente. Pero si no le estoy preguntando a Dios si es su voluntad, entonces le estoy preguntando a Él, a la omnipotencia, le estoy preguntando si puede. ¿Me lo estás captando? ¿Estás entendiendo? Sí, pues entonces, si usted se acerca a Dios y se convence que Dios quiere y se convence que Dios puede, entonces resulta que el problema no está en Dios, porque si Él quiere, genial, y Él puede, entonces el problema está en otro lado. ¿El problema en dónde está? Ay, entonces no me diga que el problema está en mí. Como dice, o sea que tú me estás diciendo que el problema está en mí. Y Dios de su trono apenas le dice, te amo. Porque no le puede decir otra cosa, porque no lo mata. Sí, pero entonces a la conclusión, si Él quiere y Él puede, el problema no está en Dios. Señor, el problema no está en ti. ¿El problema en dónde está?
El problema está en mí, pero ¿dónde está el problema? Entonces, domingo 30 de abril, 11 de la mañana, y el Señor dice, el problema está aquí, papito, le dice. El problema está aquí. Dios le dice, te amo, te amo, te amo. El problema está en ¿dónde? El problema está en la conexión. Conexión, porque yo quiero y yo puedo. Entonces imagínese una omnipotente planta de energía, ¿se lo imagina? Una omnipotente planta de poder. Y Dios dice, es omnipotente planta, o sea que puedo y quiero que todo ese poder, que todo ese voltaje fluya, ¿sí? Hacia, muy bien, hacia usted y a través de usted. Y al fluir todo ese voltaje, todo ese poder a su vida, ¿qué pasa con su vida? Si fluye todo ese voltaje a su vida económica, ¿qué pasa? Si fluye todo ese voltaje a su vida laboral, ¿qué pasa? Si fluye todo ese voltaje a su familia, a su cuerpo enfermo, dígame qué pasa. En una sola palabra, milagros. En una sola palabra, respuestas, puertas abiertas. Todo esto sale adelante, claro que sí, porque Él quiere y Él puede, como claramente lo dice la Sagrada Escritura. Pero, papito, te amo. Bien, bien. El problema es que se necesita de esa planta poderosa, omnipotente de energía, se necesita una extensión, un cableado eléctrico espiritual o una conexión que le llegue a usted, que sea lo suficientemente larga. Dígame, ¿hasta dónde quiere que llegue mi poder con usted? Señor, muy lejos. Sí, pero ¿hasta dónde? Te amo. ¿Y qué tanto poder de mí hacia usted quiere que fluya? Calibre. Entonces, extensión y calibre están dentro de la definición de emuná. Por eso el texto no dice que más el justo por la omnipotencia vivirá. El texto no dice que el justo por el poder de Dios vivirá. Ahora, evidentemente sí es por el poder de Dios, pero de manera indirecta. Los textos hablan es de la conexión. Por eso dice el justo por la fe o emunaj hebreo o pistis griego o conexión o extensión o eléctrico espiritual vivirá, porque si no hay una emunaj, ahí está la omnipotencia y ahí está la voluntad. Y Dios dice yo quiero, y Dios dice yo puedo, pero esa voluntad y ese poder no van a llegar a mi vida por falta de una emunaj. Bien, si no alcanzamos a verlo todo hoy, no se preocupe, pero eso tiene que quedar muy claro. Este era Éxodo, ¿no? Entonces ahí, regresamos a Éxodo capítulo 17, versículo 12, por favor. Estábamos ahí. Y usted muy bien encontró el emunaj. Y encontró emunaj y el texto no habla o no es evidente o manifiesto que aparece el término emunaj. Ni siquiera aparece la palabra fe, pero lo encontró, la frase final. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. O sea que otra definición de emunaj es ¿cuál? Firmeza. Qué impresionante. No solamente es confiar, que creo que es más claro que fe, ¿cierto? Fe, confiar, sino que también emunaj significa, según Éxodo 17:12, significa firmeza. O sea, en una Biblia, en un Antiguo Testamento en hebreo, usted va a encontrar en Éxodo 17:12 que dice, hubo en sus manos emunaj hasta que se puso el sol. Emunaj, o sea, confianza, no, ahí significa firmeza. Está bien traducido en la Reina Valera 1960. Pues recuerde que lo que nosotros tenemos en la mano es una traducción. Firmeza, o sea que emunaj significa confianza. ¿En quién? En Dios. ¿En qué? En las promesas de Dios. Pero también significa firmeza. Firmeza, ¿en quién? En Dios. ¿En qué? En las promesas de Dios. Firme quiere decir que no se mueve. No, yo no me muevo de Dios y no me muevo de las promesas de Dios. Que no se mueve, sí. Y ojo esto que le voy a decir.
Porque usted va a poder decir, por eso yo estoy firme. No, no lo estamos entendiendo bien. Porque firmeza no es solamente un asunto físico, de que yo pongo mis pies en un punto y de ahí no me muevo. La firmeza tiene que ver con la cabeza, los pensamientos. ¿Para dónde se le están yendo? Comenzó a perseverar. Aquí hay un proyecto, comenzó a perseverar en este proyecto. Un proyecto que está basado en las promesas de Dios. Persevera en las promesas de Dios. Físicamente usted va a decir, yo estoy en cada clase y estoy en cada culto. Muy bien, pero puede ser que en la cabeza, los pensamientos, la mente ya no sea tan firme. Y si no es en la cabeza, entonces es en el corazón, en los sentimientos. Puede ser que en los sentimientos ya no esté tan firme. ¿Por qué? Porque aquí entraron cosas como ¿cuáles? Dudas, escepticismo, tristeza, angustia, desesperación, afán, depresión, soledad y un montón de sentimientos que evidencian la falta de firmeza, que es la segunda definición de emunaj. Por tanto, si falta firmeza, no solamente física, sino mental y también emocional, sentimental, del corazón, si falta firmeza, ¿qué falta? ¿Qué falta? Muy bien, yo quiero quitar esta palabra de acá. Usted ya sabe que va ahí, pues la quiero quitar de ahí, ahí. Para que no confunda emunaj con fe solamente. Porque emunaj significa fe, pero no solamente significa fe. Es decir, emunaj significa fe, pero fe es una de las definiciones pequeñitas del término emunaj. Realmente emunaj significa más que eso, mucho más que eso. Significa fe en el sentido de creer, en el sentido de confiar. No, yo confío en Dios. ¿Cómo no voy a confiar en Dios si no ve que Él quiere y no ve que Él puede? Muy bien, a continuación demuestre, punto 2, ¿demuestre qué? Demuestre firmeza. Y cuando revisamos nuestra vida, nos damos cuenta que de firmeza como poco. A ver, firmeza en la oración. Comenzamos los primeros días en el desarrollo de un proyecto, comenzamos a orar, doblamos las rodillas. Van pasando las semanas, las quincenas o los meses, ¿y qué pasó con la oración? ¿Qué pasó con el proyecto? Y usted puede decir, ya no estoy orando como antes. Y ya no está orando como antes, ¿qué está perdiendo? O sea, ¿qué pasa con la emunaj? O sea, ¿qué pasa con la extensión? ¿Qué pasa con el cableado? Recuerde, más el justo por su emunaj vivirá. Usted ha llegado, ha conquistado, ha progresado, ha avanzado hasta donde la extensión lo deja llegar. Si quiere llegar más lejos, alargue la extensión, alargue la conexión, porque la culpa no está en Dios. Y usted me pregunta, ¿qué será lo que Dios quiere? ¿Qué será lo que Dios quiere? Pues que tenga una conexión más larga. Que Dios quiere que tenga una extensión de más grueso calibre. Ya deje de echarle la culpa a Dios, mi estimado Job. Porque va a poder decir, no, yo ya entendí por el estudio de la vida de Job que Dios no tiene la culpa, que la culpa es mía. Pero si me pregunto todavía, ¿qué será lo que quiere Dios? Quiere decir que le sigo echando a Dios la culpa. Y Dios dice, pero es que ahí hay luz. ¿Pero por qué no haces? Ahí hay luz. Te amo. Pero Señor, ¿por qué no obras? Y yo, que ahí hay luz. Y sigo sin entender. Y Dios en su misericordia dice, mire papito, o mire mamita, te amo, escogido. Y Dios le dice, mire, que ahí hay luz. Lo que tiene que hacer es transportar la luz desde allá, ¿cierto? Allá. ¿Y quiere saber cómo se hace eso? Y el Hijo de Dios, amado por Dios, pregunta, ¿cómo? ¿Sí? Así, ¿cómo? Y entonces Dios dice, mire, eso se hace a través de un conducto eléctrico, o sea, a través de un material conductor eléctrico, que la mayoría de las veces son alambres de cobre. ¡Wow, Señor! ¿Y eso qué tiene que ver con mi vida? Pues tiene que ver que si usted no transporta mi poder que está allá hasta ese punto de su vida, nunca le va a llegar.
Y entonces usted va a ser uno de esos cristianos, uno de esos creyentes que se la pasa hablándole a todo el mundo de prosperidad cuando usted mismo, o va a ser uno de esos cristianos, uno de esos creyentes que se la pasa hablándole a todo el mundo de sanidad divina cuando usted mismo está enfermo. O se la va a pasar hablándole a todo el mundo acerca de mi poder cuando usted mismo no sabe qué es eso. Se la pasa hablándole a todo el mundo de que Dios le saca adelante con éxito los proyectos cuando usted no sabe qué es el éxito. O sea que al que más le conviene ese traslado de corriente es ¿a quién? No. No. ¿A quién? Porque yo digo, Él es Salvador, Él es sanador, Él prospera, es el Dios de éxito. ¿A quién es el que más le conviene? A Dios, porque es su gloria la que está en juego, porque es su reputación y es su nombre lo que está en juego. Entonces Dios dice, lo que pasa es que si usted no sale adelante, papito, te amo. Pero si usted no, exacto, si usted no sale adelante, yo soy el que quedó mal. Pues usted sufre, ay, 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 me duele, ay, 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 ayúdeme a subir, ayúdeme a bajar. Pues le va a doler y va a ser afectado usted. Pero el que va a quedar mal realmente, y eso es lo que realmente importa, el que va a quedar mal soy yo. Entonces, como yo no quiero seguir quedando mal a través de su vida, porque es que de pronto usted me dio el sufrimiento, se cree como la víctima. Mire, Dios está en contra mía, Dios no está haciendo nada por mí. Y Dios dice, lo que yo tenía que hacer por usted, yo ya lo hice. La Biblia dice claramente que el Padre terminó lo que tenía que hacer y se sentó, descansó al séptimo día. La Biblia dice claramente que lo que el Hijo tenía que hacer en la cruz del Calvario dijo, consumado es, y en la resurrección ascendió al hizo. Se sentó. Si se sentó quiere decir que terminó, que ya acabó. Y es como el Padre diciendo, ¿qué más quiere que haga? Vuelvo a mandar a mi Hijo. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos. Vuelvo a mandar a mi Hijo, lo vuelvo a clavar en una cruz y delante de sus ojos para que constate usted, para que corrobore usted que realmente yo quería y yo podía. Y el Padre dice, pues de ninguna manera eso lo voy a hacer, papito. Te amo. O usted alarga la extensión y mejora el calibre o usted mejora la conexión con mi poder o yo no hago nada. Muy bien, o yo no hago nada. Porque lo que yo tenía que hacer, ¿qué más quiere que haga? Ahí está el poder, ahí está la electricidad, ahí está el voltaje, ahí está la omnipotencia. Si usted no mejora la conexión con mi poder, yo ya no hago nada. Nada. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Y no falta el que diga, sí, pero ese pero es otro. Ay, ¿cuál pero? Está tan clarito, ¿cuál pero? Y usted dirá, no, pero es que yo tengo mucha emuná. Hombre, que si usted tuviese mucha emuná, todo le fluye. Si usted tuviese mucha emuná, así de larga como usted dice que tiene, y así de, con el calibre que usted dice que eso es emuná, mire el poder de Dios. Grandes vatios, voltios, fluirían hacia su vida y ya lo tendrían allá en ese punto donde usted anhela estar. Si no está en ese punto donde usted anhela estar, no, yo sé que el Señor algún día lo hará. Y Dios, ¿qué? Así otra vez. Porque esas son palabras de y con eso yo creo que me estoy haciendo entender. Yo sé que algún día el Señor lo hará. ¿Algún día yo haré qué? ¿Qué está esperando que yo haga? Si lo que yo tenía que hacer. Y mira Dios cómo le habla con todo el amor, ¿no? Si lo que yo tenía que hacer, papito, te amo. ¿Qué está esperando que yo haga? No, usted está esperando que yo haga y yo soy el que estoy esperando que usted haga. Entonces Dios, mira, así de claro, Dios le dice, no, yo no voy a hacer nada más por usted. Yo lo que tenía que hacer, yo ya lo hice. Mire, yo lo creé, yo lo redimí, yo puse el Ruaj dentro suyo, o sea, a su disposición está toda mi voluntad y todo mi poder. ¿Qué más quiere que haga? Este hijo amado mío, este hijo que amo tanto, todos los días dice, yo sé que algún día Dios lo hará. O se la pasa diciéndome, este hijo que amo tanto, se la pasa diciéndome, en el tiempo del Señor se hará. ¿Tiempo? Pero es que la Biblia dice, carta a los Hebreos, dice, hoy es el día.
¿Cuándo es el tiempo? Hoy es el tiempo. ¿Está esperando cuál tiempo? Claro, todo se hace en mi tiempo, pero yo, carta a los hebreos, le dije que hoy era el tiempo, que hoy es el día. Así que de echarme la culpa a mí, de echarle la culpa a los demás y encuentre dónde está el error. Porque mire, usted trazó toda la conexión, usted está seguro. Usted metió el tester, ¿sabe lo que es un tester? Un destornillador que tiene un bombillo, eso es un tester. Y usted metió el tester y usted dice, allá en la fuente de electricidad, ahí hay luz. Porque mire, se prende el bombillo. Si se prende el bombillo, quiere decir, muy bien, ¿sí? Entonces es como si tuviéramos un tester espiritual y nosotros pudiéramos medir con el tester la omnipotencia del espíritu. Métale el tester al ruaj y ¿cuál es el resultado? Hay luz, hay poder. ¿Qué tanto? No, si hay poder, pero entonces ¿qué pasa? Y usted camina unos cuantos metros y usted hace así en el interruptor, ¡tin! Pero usted vuelve a la toma y prende. Pero usted vuelve, sí me entiende. Sí me entiende el nivel, ¿no? Y entonces usted vuelve y dice, pero ¿qué será el problema? Y usted vuelve a la toma, ay hombre, no friegue. 3 veces allá, el bombillo se prende, vaya al interruptor, no prende el bombillo, el problema no está allá. ¿El problema dónde está? En la conexión, en algún lugar los cables están desconectados. Entonces, ¿qué hay que comenzar a hacer? Eso se lo va a decir cualquier eléctrico, cualquier maestro de construcción. Hay que comenzar a revisar su merced, le va a decir. Entonces va y le destapa allá, va y le destapa allá. Y él te dice, no, aquí hay luz, su merced. Entonces vaya, uy, su merced, aquí no hay luz. O sea que el problema está entre ese punto y ese punto. ¿Y cómo se llama? Entre ese punto y ese punto. Ese punto se llama emunaj, su merced. ¿Cómo se llama? Emunaj. Ahí está el problema. En algún punto los cables no están conectados, se desconectaron. ¿Por qué? Porque jaló el cable, jaló el cableado, o porque solamente tiene una definición de emuná que es fe. Y eso de la fe nadie lo entiende, por eso hay que especificarlo. Entonces vamos con firmeza. Lleguemos a otro significado y por hoy habremos terminado. ¿Y cuándo la terminamos? Dentro de 8 días, no se lo vaya a perder. Otra definición, la siguiente. Isaías capítulo 33 versículo 16. Isaías capítulo 33 versículo 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Encuentre el emunaj. No. Seguras. Seguridad. Seguridad. Emunaj no solamente significa confianza. Yo confío, claro, yo confío en Dios y confío en sus promesas. Muy bien. Emunaj también significa firmeza, no se mueve de ahí. Ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Pero emunaj también significa seguridad. Cuando uno pierde la seguridad, uno comienza a tambalearse en todo sentido, ¿o no? Uno comienza a tambalearse, sí, yo sé, pero si hay un solo pero, quiere decir que seguridad no hay, la seguridad no está. Pero yo tengo fe, bueno, tiene el primer punto, pero ¿y dónde está el segundo? ¿Y dónde está el tercero? Y dentro de 8 días va a descubrir, ¿y dónde está el cuarto? ¿Y dónde está el quinto? ¿Y dónde están los demás? Tiene solamente una partecita de munag, o sea, tiene 1 metro de extensión. Si hablamos en términos de metros. Tiene 1 metro de extensión y usted quiere llegar hasta por allá. Quiere recorrer 1 kilómetro y tiene 1 metro de extensión. No puede llegar. Pero es que mi sueño es grande. Se le puede quedar en sueño. Le pueden ir pasando los años y las décadas y el sueño seguirá siendo sueño. Mientras que no consiga una extensión más grande que haga que el poder de Dios fluya y materialice ese sueño, no va a salir adelante. Conforme a vuestra fe os se ha hecho. También la tercera definición es seguridad. Yo debo estar seguro. Ahora esta seguridad o el emunaj ahí también tiene que ver con valentía y tiene que ver con audacia. Valentía y audacia.
Otra definición la veremos más adelante, tiene que ver con movimiento. Quiere decir que cuando una persona tiene emunaj, está en constante movimiento. La energía eléctrica, usted prenda el interruptor y se va a dar cuenta que la energía eléctrica, aunque no la ve, porque es lo mismo, no la ve, pero es como el viento, no lo ve, pero sus efectos sí los ve. ¿Hay luz o no hay luz? Pues mire el bombillo, es el efecto o uno de los efectos de la energía eléctrica. ¿Pero ve la energía eléctrica usted corriendo por los cables? No. ¿Ve al ruaj? No. ¿El poder de Dios? No. ¿Pero los efectos? Sí. Entonces, cuando una persona tiene emunaje en el sentido de seguridad, está en constante movimiento, no se quedó quieto ahí esperando un milagro. Porque si se queda quieto esperando un milagro, eso no es emunaj. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo lo llamaría usted? Quieto esperando un milagro. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Está quieto esperando un milagro. Dice, estoy seguro porque tengo fe. Y va a haber un milagro. Y cuando descubre, pero es que fe aparte de confiar, porque ¿qué está haciendo ahí sentado? Esperando. ¿Esperando qué? Que llegue. ¿Que llegue quién? Que llegue quien me dijo que llegaba. Yo confío en él. Eso es parte. Pero la firmeza, ¿dónde se encuentra? Y la seguridad, que tiene que ver con valentía, con audacia y con movimiento. Recuerde usted que a Dios lo esperamos, pero haciendo. Esperad en Dios, dice la Sagrada Escritura. Esperamos, pero sentados haciendo nada. ¿Qué dice usted? Mira, el Señor Jesucristo, voy hacia una conclusión. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Esperen, les dijo, esperen el cumplimiento de la promesa del Padre. Esperen. Y ellos se pusieron a esperar, pero esperaban haciendo ¿qué? De rodillas, ayunando, orando, clamando, intercediendo. Entonces, si el proyecto tiene que ver con un nivel socioeconómico superior, si el proyecto tiene que ver con trabajo, con plata, si el proyecto tiene que ver con bienes sobreabundantes, y usted dice que tiene fe y tiene la verdadera emunaj, quiere decir que usted ¿qué estará haciendo? Moviéndose, trabajando, capacitándose, estudiando, golpeando puertas, nunca sentado haciendo nada o haciendo lo mismo, esperando que ocurra un milagro, porque si sigue haciendo lo mismo, nunca va a ocurrir un milagro. Hasta donde yo tenga la fe, hasta allá voy a poder vivir o experimentar. ¿Qué está haciendo? Esperando un milagro. Yo sé que el Señor me va a prosperar. ¿Y qué está haciendo para eso? Nada. Sigo en el mismo trabajo ganando lo mismo. ¿Qué está haciendo para eso? Nada. Sigo teniendo los mismos conocimientos. No, aunque sea, comienza a capacitarse por el otro lado. Comienza a llenarse de información, de conocimiento. Hombre, tome un curso, estudie algo, capacítese en dirección a eso que usted dice querer. Eso es emunaj. Otro significado, lo veremos más adelante, es conocimiento. O sea, sin conocimiento no hay emunaj. Y ahora vamos a lo siguiente. Yo persigo un sueño, persigo un proyecto, persigo un plan, y yo ¿de dónde saqué eso? Póngase a pensar. ¿De dónde saqué esa idea de perseguir un proyecto? ¿De dónde la saqué? Hasta aquí dejamos en cuanto a las definiciones por hoy. ¿De dónde la saqué? Es decir, su proyecto tiene que ver con su familia. ¿De dónde sacó eso? Su proyecto tiene que ver con su salud. ¿De dónde sacó eso? Su proyecto tiene que ver con su economía. ¿De dónde usted sacó eso? ¿De dónde saca la idea? ¿De dónde? Entonces, lo que usted me va diciendo yo lo voy escribiendo. Entonces puede ser que hablemos de la necesidad. Bueno, es la necesidad. ¿De dónde más? ¿De dónde? ¿Cuál es su proyecto? Lo que usted escribió, lo que está aquí adentro. ¿De dónde lo sacó? ¿Pero de dónde salió? ¿De dónde sacó el sueño? Bueno, entonces sale de los deseos. Si no son las necesidades, entonces son los deseos. ¿De dónde más? Entonces sería como deseo de superación. Entonces sería como lo mismo. ¿De dónde? Vamos a darle 5 minutos, 10 minutos a este tema. ¿De dónde sale la fe?
¿De dónde nace la emuná? Todos conocemos Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿no es cierto? Romanos 10, 17 dice así. Dice así. Póngale cuidado a lo que dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde tiene que salir? ¿De dónde nace el emuná? ¿De dónde nace el proyecto? ¿De dónde nace el propósito? ¿De dónde? Ahí dice. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, aquí está hablando lo siguiente. Dice que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y esa palabra de Dios dice que yo la tengo que oír. Y que de tanto oírla, el emuná o la emuná nace, y si ya la tengo, crece. Sí, porque usted dirá, pero deme una partecita de cómo alargar la extensión. O cómo mejorarle el calibre a la extensión. Porque si me deja ahí solamente, puede ser que en estos 8 días alguna cosa puede pasar. Entonces es necesario hablar de esto unos minuticos. La emuná nace de la palabra de Dios. Palabra de Dios que yo tengo que oír. Pero dice de oír la palabra de Dios. Es oírla. Para yo poderla oír, alguien. Exacto, muy bien. Entonces aquí habla. Alguien habla la palabra, ¿de quién? De Dios, y esa palabra de Dios yo la oigo, y de oírla o de tanto oírla, la emuná, si no la tengo, nace, y si ya la tengo, pues crece. Hablando en términos de extensión, imagínenselo para que podamos entender muy bien. Pero esta palabra es ¿de quién? De Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿De quién yo la tengo que oír? Ojo, ¿cómo es la palabra? Lo que yo tengo que oír es la palabra de Dios. A ver, si se me manda a mí, usted tiene que oír la palabra de Luz del Mar. Si tiene que oír la palabra de Luz del Mar, pues ¿quién es la que tiene que hablarme la palabra? Porque ahí dice que sería Luz del Mar. Pero como no dice la palabra de Luz del Mar, sino que dice la palabra de Dios, ¿quién es el que tiene que dármela? Dios. Dios es el que tiene que hablármela. Pero sabemos que la palabra de Dios en dónde se encuentra. Pero también encontramos nosotros la diferencia entre un logos y un rema. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Que logos es ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Pues sí, logos es la palabra y rema, también es la palabra. Te amo. Sí, pero logos es la palabra, muy bien, en términos generales, ¿desde dónde y hasta dónde? De Génesis 1 y Apocalipsis 22, ese es el logo, esa es la palabra de Dios en ese sentido. Pero también encontramos otra definición de palabra en el griego, y es el término rema. ¿Qué es el rema? La palabra. Sí, pero ¿cuál palabra? Esa palabra o ese mensaje que se da, muy bien, de manera específica y que sale ¿de dónde? Del logos, y esa palabra que salta y que se aplica a mí, a mi vida, a mi situación. Ese es el rema. O sea que Dios me está hablando en términos generales desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Pero Dios me está hablando en términos específicos o especiales. Y es como si el Señor dijera en ese rema: Jacqueline, esto es para ti. ¿Qué es para ti? Esa palabra. No, esa palabra. Porque el texto dice: todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí y amén. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Mire cuánto tiempo llevamos examinando las promesas de Dios. La pregunta es: ¿cuál de esas promesas es en este momento? Exacto, en este momento específico para mí. Y esa promesa que salta, ahora, ¿cómo yo encuentro el rema? Fácil. ¿Cómo yo encuentro el rema? ¿Estudiando qué? En griego. El logos. ¿Cómo yo encuentro el rema? ¿Estudiando qué? Estudiando el logos. Porque esa palabra, ¿quién me la tiene que dar? Dios. Esa palabra no me la puede dar el predicador. De modo que yo aquí estoy en términos generales exponiéndole ¿qué?
El logos. Pero hay una partecita de este logos que toma el Espíritu Santo y se lo aplica a su propia vida. Espero que en esta reunión le haya pasado. Por ejemplo, ¿en qué parte del sermón usted considera que a usted específicamente Dios le habló esta mañana? ¿De verdad? ¿En qué parte específica de este sermón, de este logos, usted considera que el Espíritu Santo lo volvió rema y se lo aplicó a su vida? ¿Qué parte? Diga. A ver, tú. Por ejemplo, la quietud. Eso fue un rema para ti. ¿Qué está haciendo? Esperando en el Señor. Pero esperando en el Señor, quieta, sentada, sin hacer nada. No, los discípulos esperaban orando, ayunando, clamando, intercediendo, o buscando trabajo, pasando hojas de vida, buscando más opciones, y en realidad quiere llegar hasta allá. Porque si no está haciendo nada y usted dice que eso es fe, eso en realidad no es fe, eso no es emuná, eso es pura pereza. Eso es pura emoción, eso es puro fanatismo. La persona que tiene emuná siempre está buscando otras opciones, porque su emuná lo mueve. Como el paralítico ese que no podía moverse lógicamente. ¿Por qué? Pues porque era paralítico. Entonces lo tienen que cargar entre 4 y lo tienen que subir a la casa y lo hacen bajar por ese techo, y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, o sea, al ver la emuná de ellos, luego la emuná se ve, claro. La emuná se ve ¿cuándo? Cuando yo actúo. En otras palabras, la emuná se ve cuando yo me muevo. Si yo no me muevo, ¿qué emuná ni qué nada? ¿Qué está haciendo aquí sentado? ¿Qué? Esperando. Y es como el meme ese, en donde aparece un esqueleto. Entonces ahí está el esqueleto, aquí esperando que Dios haga un milagro. ¿Y qué pasó? Dios, Señor, ¿no le hiciste el milagro? La calavera esta se quedó esperando el milagro. Señor, ¿por qué no lo hiciste? ¿No querías? No, yo quiero. ¿No podías? No, yo puedo. Entonces, pues el problema no está en mí. Entonces, ¿en quién está el problema? En la calavera esa. Espero que esa parte de calavera no sea rema para su vida, ¿no? Sí, esa parte fue el rema. Yo necesitaba que Dios me dijera calavera. ¿Para qué? Para moverme a hacer algo. Sí. ¿Cómo le fue en la reunión? Bien. ¿El Señor le habló? La última parte del sermón fue para mí. ¿Qué le dijo el Señor? Usted es mucha calavera, de verdad. Entonces, la fe es por el oír y el oír. Pero ¿a quién tengo que escucharle? ¿De qué boca tengo que escuchar esa palabra? De Dios, de Dios. Aquí hablo una cosa y la otra, y punto 1, 2 y 3, y vamos a la conclusión, pero nos devolvemos y hablamos del paralítico, y ahora hablamos de Job, y ahora hablamos de, y usted dice, esa parte es para mí. O como dice Germán, pues la verdad, yo considero que todo ese logos, no solamente para mí fue logos, sino que fue al mismo tiempo rema, porque se aplicó perfectamente a mi vida, a mi situación. Ahora, ¿cómo hago yo o en qué momento especial yo oigo ese rema? ¿En qué momento especial yo oigo la voz de Dios? ¿En qué momento especial? Póngase a pensar por un momento. Porque el Espíritu de Dios es una persona, de modo que es el Ruaj el que me tiene que hablar. Cuando el Ruaj me habla, del logos saca un rema. ¿Y en qué momento especial el Ruaj me habla a mí? ¿En qué momento? ¡Ay, excelente! Muy bien. Vaya por favor al Salmo 25:14. Salmo, capítulo 25, versículo 14. Mira lo que dice: la comunión íntima de Jehová, la comunión íntima. ¿Comunión qué? Íntima. Hay una diferencia entre la comunión normal y la comunión íntima. La comunión normal es la que usted tiene con el Espíritu Santo en un transmilenio. Pues la comunión íntima con el Espíritu Santo es la comunión. Muy bien, lo está entendiendo. La comunión normal con el Espíritu Santo es la que usted tiene en un Uber o en un taxi.
Pues la comunión íntima con el Espíritu Santo es la que usted tiene en su cuarto a puerta cerrada y usted dice voy a tener comunión con el Espíritu Santo. Ahora usted tiene comunión con el Espíritu Santo ¿para qué? Para charlar, para conversar, para compartir, ¿cierto? Para tener camaradería, pero sobre todo es que usted va por algo. ¿Por qué va usted? ¿Qué es lo que busca usted en esa comunión íntima? Lo que busca es que me hable. Porque si Él me habla, eso que Él me dice es un rema. Y si Él me habla y eso que me dice es un rema, es de lo que habla Romanos 10:17. La fe es por Él. Así que, ¿a quién oigo? Al Espíritu de Dios. ¿Qué le oigo? Un rema para mi vida. ¿De dónde sale el rema? Del Logos. ¿Y en qué momento yo le escucho claramente su voz? En el momento en que tengo comunión íntima con el Señor o intimidad con el Señor. Señor, por favor, háblame. Así lo que tengas que hablarme sea cosas que no quiero ir, que a mí no me gusten. Yo quiero ir para el norte, pero si tú me dices que vaya para el sur, yo lo voy a hacer. Porque esa palabra que el Señor a mí me da es la palabra que crea o es la palabra que alimenta el qué. Mi emuná. Lo cual quiere decir que sin comunión íntima con Dios no hay conexión, porque sin comunión íntima con Jehová no hay emuná. La clave para más metros en la extensión, la clave para más calibre en los alambres de cobre está ¿en dónde? En la comunión íntima. Ahora, y esto también será tema de otro sermón. ¿Por qué? Porque es que decimos, no, pero es que yo oro, Freddy. ¿Y cómo es su oración? No, pues yo oro, o sea, yo entro a un cuarto y me arrodillo y comienzo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido, yo te ruego, Señor Dios, te suplico y te clamo, mi Dios, intercedo en esta hora. Y yo, ¿cuánto ora así? Media hora. ¿Y qué dice al final? Amén. ¿Y qué hace después? Pues me salgo del cuarto porque ya he orado. Porque el concepto que nosotros tenemos de oración es eso. Pero, y será otro sermón, ¿no es cierto? Porque ¿qué significa la palabra orar? En un diccionario, orar. No, orar, en un diccionario. No, orar. Diccionario, orar, 2 puntos. Hablar. Busquen un diccionario, orar, 2 puntos. Hablar. No, ahí no dice, en un diccionario no irá a hablar con Dios. No, en un diccionario dice hablar. ¿Y yo hablo con quién? Pues sí, con Dios, pero también hablo. O sea, sí, en este momento, ¿qué estoy haciendo? Hablando. O sea que en este momento, ¿cómo se llama esto? Oratoria. O sea que esto ¿qué es? Esto es orar. Porque orar es hablar. Pero una de las definiciones de orar, la más importante, es conversar. O sea, si usted no conversó, sí, muy bien. Si usted no conversó, no oró. ¿Cuándo fue la última vez que conversó con Dios? Conversar. Porque vuelvo yo y le pongo el ejemplo. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te clamo y yo te intercedo, Señor, que seas tú mi Dios maravilloso. Y que en el nombre y media hora, amén, me fui. ¿Conversó? Si a usted se le acerca a alguien así, no. Carolina, y lejos lo del mercado, y ahí lejos lo del arriendo. Carolina, pague el recibo, Carolina. ¿Conversó? No, vino aquí a gritarme. Habló todo altanero y todo efusivo y todo como rayado. Y dice que oró. Señor, pero ¿qué pasa si yo oro? Y el Señor, no es que usted no ora. Es que usted no ora, usted alega, usted grita, usted ofende, usted reclama. Dice que es que está bravo. Yo, uy, ¿dónde me escondo? El Ruach dice, ¿dónde me escondo? Donde mi omnipotencia me cubra. Pero realmente orar es conversar. Entonces, conversar. Y para conversar, pues usted cierra la puerta de su cuarto y ¿cómo comienza una conversación? Y ahí hay 2 personas, ¿cierto? Si va a tener comunión con el Espíritu de Dios, hay 2 personas. Está el Ruach y está usted. Muy bien, cerró la puerta, hágale. Comience. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues lo primero, norma de urbanidad, es que
Pues saludar, Santo Espíritu de Dios. Buenas tardes. Al fin salgo de la comunión normal a una comunión íntima contigo. Planeo estar contigo, Señor, los próximos. Ayude. Planeo estar contigo. Papito, ayude a estar conmigo los próximos 40 minutos, Señor Dios. Y vengo a orar. Es decir, hoy me enseñaron que era. Yo vengo a hablar contigo. O sea, vengo a conversar. O sea que esto va a ser porque una conversación es por conversar. Conversar es hablar, pero por. Conversar es hablar, pero por. Conversemos. Conversar es hablar, pero por. Hola, Luz del Mar, ¿cómo estás? Conversar es hablar, pero por. Hola, Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy en la clase de los niños? Conversar es hablar, dos personas, pero por. Primero yo, después ella. Pero, conversar es hablar, pero por. Sí, muy bien, Luna dice. Conversar es hablar, pero por turnos. Orar es conversar. Conversar es hablar, pero por turnos. ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso con el Espíritu Santo? Entonces, Señor, pienso pasar contigo en intimidad. Qué rico, cerré el cuarto, apagué el celular, ya le dije a mi mamá, a mi papá, al marido, a la esposa, a los hijos, ya saqué el perro a hacer chichi, ya todo lo anulé para estar contigo los próximos 40 minutos porque mi intención es tener comunión íntima contigo. Quiero orar, es decir, quiero conversar, es decir, quiero hablar por turnos. Santo Espíritu de Dios, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué espera usted ahí? Pues una respuesta. Aparte de que eso usted le va desarrollando, ¿qué? Muy bien, el oído. Y Señor, tú sabes por qué estoy acá, porque tú todo lo sabes. ¿No es cierto que tú todo lo sabes? Y el Señor me va a responder a través de ¿qué? Muy bien, a través de sus logos. ¿No es cierto? Por eso, mire, siempre que yo voy a orar, y yo lo hago todos los días, por supuesto. Siempre que yo voy a orar, y sobre todo en el momento de la comunión con el Espíritu Santo, yo la mayoría de las veces yo estoy sentado, y la Biblia siempre está ahí al frente. Porque es que yo no me puedo comunicar con el Espíritu de Dios si no es, y Él no se va a comunicar conmigo si no es. Muy bien, entonces el Espíritu a mí me comienza a dar dirección, y entonces, Señor, tú sabes por qué yo estoy acá, ¿cierto? Porque tú tienes todo el conocimiento, ¿no es cierto, Señor? Y me lleva al texto. El Señor todo lo sabe. Yo sabía que tú todo lo sabías, Señor. Y tú sabes que yo tengo necesidades, ¿no es cierto? Y antes de que yo te lo diga, tú tienes necesidades. Y me lleva al texto que dice, vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Yo lo sé. Esa es la conversación. Esa es la conversación. Y es la voz interna al Espíritu, pero está confirmada. ¿Por qué? Y eso le da a usted una seguridad gigante, porque usted sabe y usted entiende que es quién el que le está hablando. Muy bien, Señor, y yo necesito una palabra. Necesito una palabra porque solamente esa palabra hace crecer mi emunaj. Y me enseñaron que si no hay más emunaj, no hay más de tu poder en mi vida. Yo necesito tu poder en mi vida. Entonces yo te pido que me des una palabra. Como por ejemplo, Elías. A Elías Dios le dice, Elías, quiero que vayas y te escondas junto al arroyo. O sea que Dios le habló a Elías. Y Elías fue y se escondió junto al arroyo. Ahora, nadie más escuchó esa voz, solamente Elías. Si usted está al lado de Elías, usted no escucha esa voz, solamente Elías. Y usted ve que Elías se va como junto al arroyo y usted lo observa y lleva un día observándolo, una semana observándolo, un mes observándolo. ¿Y ese loco qué? Está allá junto al arroyo y de repente comienza a ver que por la mañana y por la tarde vienen unos cuervos y le llevan pan y carne. ¿Ese tipo qué? Mire todo lo que recibe. Ahora los cuervos lo alimentan y bebe agua ¿de dónde? Del arroyo. Qué fe tan impresionante, sí, qué fe tan impresionante, qué emunaj tan impresionante. Pero ¿de dónde salió su fe? ¿De dónde salió su fe? De lo que oyó, porque Dios le dijo, es que es muy fácil, ¿no le parece? Mire que la emuná no es tan difícil, porque Dios le dice, vaya junto al arroyo. ¿Qué tiene que hacer? Muy bien, obedecer, muy bien. Si usted va junto al arroyo, va a beber del agua. ¿Qué tiene que hacer cuando le dé sed? Y
Si cuando le dé hambre yo voy a enviar cuervos con carne y pan, ¿qué tiene que hacer? Recibir. Muy bien. Y él obedece. Todo el mundo, uy, qué fe tan impresionante. Realmente lo que está haciendo Elías es ¿qué? Obedecer lo que Dios le está diciendo. Ahora, ¿dónde o cuándo Dios se lo dijo? ¿Cuándo Dios se lo dijo? En la intimidad con él. Elías era un hombre que, ¿se acuerda que ya pasamos por ese sermón? ¿Vivía en dónde? Elías era un hombre que vivía en dónde? Espiritualmente hablando. Sí, excelente. Vive Jehová, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Dice Primera de Reyes 17:1, en cuya presencia estoy. Vivía en la presencia de Dios, o sea, profunda ¿qué? O sea, vivía en la intimidad con el Señor. Y en la intimidad con el Señor le decía, Señor, dame una palabra. Y el Señor le da una palabra. ¿Cuál es la palabra? Vaya, escóndase junto al arroyo. Va a beber del arroyo y va a mandar cuervos que le lleven sándwich por la mañana y sándwich por la tarde. O una hamburguesa light o alguna cosa así, porque era pan y carne. Y entonces, ¿qué hizo? Y mire ese milagro tan impresionante, que fue tan excepcional. Y Elías va a decir, bueno, pues realmente lo único que yo estoy haciendo es obedeciendo. Y después Dios le dice, cuando se seca el arroyo, Dios le dice, vaya donde una viuda en Sarepta de Sidón, he dado orden a la mujer para que lo sostenga, para que le dé lo que necesita. ¿Qué hace Elías? ¿Pero por qué se va? ¿Por qué se va a ir? Porque Dios lo mandó. ¿Y cómo sabe que Dios lo mandó? Porque lo escuchó. ¿Dónde lo escuchó? En su intimidad con el Espíritu Santo. Entonces me voy. ¿Cómo sabe uno para dónde ir? ¿Cómo sabe uno qué hacer? Mire, yo escuché claramente al Espíritu de Dios cuando le pregunté, cuando le pedí, déme una palabra. Y él me habló de miércoles de gloria. Y él me dijo miércoles. Y él me dijo claramente, yo voy a estar ahí en esas reuniones. Y lo comenzamos a hacer. Y usted que ha estado presente en los miércoles de gloria, dígame si el Espíritu Santo ha estado ahí o no ha estado ahí. Si usted no ha estado en los miércoles de gloria, usted no lo puede decir. Pero si usted ha estado presente en esos miércoles de gloria, ¿el Espíritu de Dios ha estado ahí o no ha estado ahí? En algunas reuniones ha sido tan intenso el poder que está allá, pero ¿cómo llega de allá al miércoles de gloria? ¿Cómo llega de allá al CCI? ¿Cómo nos llega hasta allá? ¿A través de la qué? ¿A través de la qué? De la emuná. Porque hay una concentración de fe tan espectacular que estamos comenzando la reunión, y eso ha pasado en algunas reuniones, estamos comenzando la reunión y ya la gente está tocada y tomada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios dice, estoy acá. Esta debería ser la norma para todos. Así debería ser de fácil para todo el mundo que mi poder fluya a ustedes. Pero depende de una ¿qué? Conexión. Esta fue la parte A o la parte 1 de este sermón que se llamó Emuná